porque aunque parezca algo muy específico, y que sea algo sin mayor importancia, realmente es una vitamina que tiene un protagonismo muy grande en el normal funcionamiento de nuestro organismo, y tiene una particularidad, ¿vale? Es que em, tiene mucha relación con la exposición al sol. Y que más, que menos, la mayoría de la gente ahora mismo pues está en más tiempo en casa de lo habitual, pues mucha gente directamente ni sale, así que eh, se- ahí eso influye mucho, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto influye más la exposición al sol? ¿Hasta qué punto influye menos? Pues bueno, vamos a ir viéndolo, porque me parece que es bastante importante, por lo menos, que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que a veces algo tan sencillo como tomar el sol pues, puede afectar mucho a nuestro al funcionamiento de nuestro cuerpo y a la salud un poco a nivel general, ¿vale? A ver, tenemos que estar viendo ya esta pantalla, ¿vale? Como hemos dicho, vitamina D y exposición solar. Vamos a ver, para entrar un poco en materia, la vitamina D realmente tiene, como he dicho antes, no es que tenga una importancia muy específica, aunque lo más común, que siempre se ha dicho de la vitamina D, es que está asociada a la absorción de calcio. Esto afecta mucho a- a la salud ósea, a la salud de los huesos, influye mucho en la fijación de calcio en el hueso, pero también en los niveles de calcio de todas y cada una de las células del organismo. Y tanto para la contracción muscular como para otros procesos. Influye en el sistema cardiovascular, en el sistema inmune, en el crecimiento celular. ¿Vale? Pues la vitamina D no olvidemos que también tiene funciones de hormonas, por lo cual no es que sea lo más importante en todo, pero es que influye en todo, influye en el normal funcionamiento de todas esas funciones. Con lo cual, un déficit de esta vitamina pues puede hacer que esas funciones dejen de darse con normalidad. También tiene cierta importancia en en la regulación de los procesos inflamatorios. Incluso se ha visto también una cierta relación directa entre una falta de vitamina D y cierta propensión a tener más infecciones en las vías respiratorias altas. Con lo cual no es que sea el factor decisivo ni mucho menos, pero que hay cierta relación, ¿vale? Como digo, sobre la Marta, si me queréis ir dejando preguntas por escrito en el chat y al final las vamos, las vamos viendo. Bueno, este gráfico que tenía aquí, simplemente para ponernos en situación de cómo llega la vitamina D a nuestro organismo, ¿vale? Como hemos dicho, su principal función es ayudar a la absorción de calcio, más de tener otra serie de funciones importantes, ¿vale? ¿Cómo llega la vitamina D? Tenemos dos fuentes principales. Una sería la dieta, ¿vale? Que tendríamos aquí en toda esta zona. Puede ser en forma de colecalciferol o de ergocalciferol. Bueno, no le vamos a dar más importancia a eso. En forma de dieta o alimentos, suplementos. Y la otra forma es esta vía que empezaría aquí, ¿vale? Nuestra piel tendríamos el 7 de hidrocolesterol. Esa molécula, eh, al incidir la luz del sol, o sea, la radiación ultravioleta directamente en nuestra piel, se estimula un mecanismo, se estimula un proceso que transforma este 7 de hidrocolesterol en colecalciferol, que sería la forma de vitamina D3. Esto sería como un intermedio, no llega a ser la vitamina D final. Tanto la D3 como la D2 iría al hígado, en el hígado sufriría un nuevo proceso, se transformaría
en 25 hidroxivitamina D, que sería como un compuesto intermedio, y finalmente en el riñón, sobre todo en el riñón, pasaría a la forma activa de la vitamina D, esa forma final, que es la forma activa, que sería el calcitriol, ¿vale? Como podéis ver aquí, ¿vale? O también llamado 1,25 dihidroxivitamina D. Bueno, todo esto no es ni mucho menos para aprendérselo ni nada, ¿no? Simplemente para que veamos que el origen no solamente es la dieta, ¿vale? Sino que, de hecho, principalmente, la mayor parte de la vitamina D, no toda, pero más de la mitad de toda la vitamina D que nuestro cuerpo tiene, en la mayoría de las personas, suele venir de, ese 7 de hidrocolesterol que a raíz de la luz del sol en la piel forma en vitamina D3 y empieza todo ese proceso hasta dar como resultado final la vitamina D activa, ¿no? Que es esta que hemos visto al final, ¿no? El 1,25 de hidroxivitamina D. Eso es lo de menos. Pero bueno, que veáis que el origen está mayoritariamente en esta zona, en exponernos a la luz del sol para estimular ese proceso, para que ese mecanismo se ponga en marcha. ¿Vale? Sin embargo, bueno, y de hecho he dicho más de la mitad, o sea, más de la mitad de la vitamina D suele ser a raíz de ponerse al sol. De hecho, en muchas personas supone el 80 o el 90% de la vitamina D. O sea que fijaos, aunque tomásemos una dieta más o menos equilibrada, pero si no nos exponemos al sol, la mayor parte la perdemos. Entonces, bueno, ahí tendríamos que prestarle muchísima atención a esto, ¿vale? Con lo cual, ya vemos la importancia de ponernos al sol. Lógicamente, ¿por qué tiene cierta importancia hoy en día eh, este tema? Por lo que he dicho justo al principio, ¿no? Que ahora mismo, por la situación, pues es más difícil exponerse al sol, ¿no? De hecho, mucha gente, si tenemos terraza o patio o algo así, a lo mejor no es muy difícil, pero vivir en un piso con ventanas pequeñas o que no estén bien orientadas, a lo mejor cuesta mucho trabajo exponerse a la radiación solar, ¿eh? Vale. Bueno, tenemos, a ver, una pregunta. Pregunta Miguel Ángel. Para el tiempo mínimo estimado de exposición para absorber la vitamina D necesaria. Pues, como consenso general, si la radiación es suficiente, o sea, que no es a última hora de la tarde o primerísima hora de la mañana, sino que es más bien una hora intermedia, una exposición de 20 minutos, 20-25, entre 20 minutos y media hora sería suficiente. Pero debe ser una exposición, claro, de una zona amplia de la piel, no solamente las manos o la cara, sino el torso, las piernas. En esas condiciones de un día soleado y sin ir muy tapado, pues con entre 20 y 30 minutos al día debería ser suficiente. Lógicamente, cuanto más tapados vayamos, más tiempo necesitaríamos. Bueno, como digo, todo este esquema es simplemente para que viésemos que el origen mayoritario está ahí, ¿no? Está en la exposición a la luz del sol. Bueno, y por seguir poniéndonos en situación, realmente vemos que hay un déficit generalizado, tanto en todo el mundo, la mayoría de la gente, más de la mitad de la población mundial tiene niveles bajos de vitamina D, no es nada extraño, pero no por eso tenemos que dejar de darle importancia. Luego en España igual, también tenemos niveles bajos y particularmente en la zona pues, mediterráneo, en el sur, o sea, aquí por ejemplo en Murcia, también hay un déficit
la mayoría de la población. O sea, es algo endémico, o sea, está muy, muy extendido. De hecho, en personas, en- he visto un estudio recientemente que decía que en, en personas mayores que han sufrido una fractura por osteoporosis, el 100% tienen los niveles de vitamina D por los suelos. O sea, ya no es que sea la mayoría, es que todo el mundo. Y en general, en toda la población, pues la mayoría de la gente tiene o tenemos en la vitamina D más bien baja. Pero claro, como decíamos, si la exposición al sol es la principal fuente de vitamina D, ¿cómo es posible que, por ejemplo, aquí en Murcia tengamos tanto déficit? De hecho, parece ser que hay mayor índice de déficit de vitamina D aquí que en el norte, por ejemplo, en la costa cantábrico. Y allí hace menos sol, ¿no? Entonces, como una paradoja. Pero claro, ahí entran otros factores en juego. Por ejemplo, ahí en, para que esto pase, pues lógicamente, con 300 días de sol al año, mm, no debería, no debería haber ningún problema. Una dieta normal y tantos días de sol al año, y además un sol con un índice de radiación alto, pues claro, ¿por qué pasa esto? Pues bueno, pues realmente así un poco eh, actualizándome un poco sobre este tema, pues parece ser, si bien no hay un consenso, pero parece ser que la cosa va porque a nivel cultural, eh, a mayores niveles bueno, o a mayor incidencia del sol y sobre todo cuando hace calor, pues nuestra tendencia es a buscar la sombra. Entonces, en las horas de mayor luz solar solemos estar a la sombra o solemos estar dentro de casa o de cualquier sitio, estamos a cubierto. Y si lo pensamos bien, por ejemplo, los países del norte de Europa, que suele estar nublado, en cuanto hace un día de sol, la gente sale a la calle a tirarse en los jardines y en los parques a tomar el sol. ¿Vale? Aquí es un poco, eso es muy, muy complicado. Aquí la gente no sale a tomar el sol cuando hace sol porque, de hecho, lo que buscamos casi siempre es la sombra. Entonces, ese componente cultural sería una de las explicaciones. Luego tendríamos otra explicación y es la dieta también, que si bien no es el principal factor, pero influye mucho. La dieta, eh, como podemos ver aquí un poco más adelante, las principales fuentes dietéticas de vitamina D son eh, a nivel de dieta, a nivel de alimentos, tenemos sobre todo el pescado azul, es la principal fuente. Claro, ¿qué sucede? Por ejemplo, en las comunidades del norte de España se consume mucho más pescado que aquí, y sobre todo pescado azul, que es el que más tiene. Entonces, ahí esa diferencia, pues sí que podría explicar por qué en zonas que hace menos sol tengan los niveles un poco más altos que aquí. Pero en cualquier caso, insisto, en todas partes los niveles son bajos. Luego también otras fuentes que también aportan vitamina D, pues pueden ser el hígado, ¿vale? Si bien a todo el mundo no le gusta y tampoco es un alimento que consumir muy frecuentemente, también es una fuente interesante, sobre todo si es hígado de pescado. También otro alimento que aporta vitamina D en menos cantidad, pues huevo, por ejemplo, una ración normal de huevo, pues a lo mejor nos puede cubrir un 5, un 10% de la vitamina D diaria, o a lo mejor menos, a lo mejor ni llega, pero va sumando. Los lácteos también, lácteos siempre que echan entero con su grasa, porque la vitamina D, como sabéis, es una vitamina liposoluble, con lo cual si no va acompañada de un poco de grasa, el cuerpo no la va a absorber. ¿Vale? Entonces, un lácteo entero, con su grasa normal, leche entera, yogur, un queso, lo que sea, pues unido a la cantidad de vitamina D que tiene, pues también puede ser una fuente de vitamina D. Aún así, las cantidades son muy pequeñas. Están muy, muy lejos de la cantidad de vitamina D que nos puede aportar el pescado.
y siempre que sea azul, ¿vale? El pescado importantísimo, el pescado blanco aporta muy poca vitamina D, el pescado azul sí, sobre todo el atún, creo que el atún es el que más aporta. Y luego a nivel vegetal, pues parece ser que también las setas, los champiñones, también dentro de los vegetales son los que más tienen, pero están muy, muy lejos de la cantidad que nos puede aportar el pescado azul o el hígado, ¿vale? Luego, otra forma de tomar vitamina D sería suplementándola, ¿vale? Quienes me conocéis ya sabéis que yo en general no soy nada partidario de utilizar suplementos, habiendo alimentos suficientes dentro de la dieta para cubrir cualquier requerimiento, pero, como he dicho, teniendo en cuenta dos cosas, que en general todo el mundo, o sea, en la inmensa mayoría de la población mundial, o tiene déficit de vitamina D o está cerca de tenerlo, y encima que ahora estamos saliendo muy poco o casi nada a la calle, la mayoría de nosotros, pues sí que sería interesante buscar un suplemento de vitamina D. Puede ser en forma de suplemento, como se vende en muchas marcas, lo están comercializando en forma de cápsula, o el famoso aceite de hígado de bacalao, que es lo que más, dentro de las cosas que más tienen, lo que más vitamina D podría ser ese aceite. Que, bueno, quienes tenemos ya una edad, todavía recordamos aquellas cucharadas de aceite de hígado de bacalao que nos daban. Y bueno, ahora pues se comercializa en forma de cápsula también, se puede consumir de varias formas. Esas serían las dos opciones como suplemento. Y realmente sería de lo más recomendable para la población general, ¿vale? A nivel de población general, suplementarse hoy en día con el tema del confinamiento, la falta de exposición a la luz del sol, sería interesante suplementarse con vitamina D. Por lo que he dicho antes, influye principalmente en la absorción de calcio. Cuando tenemos falta de calcio, el cuerpo al final tiene que seguir funcionando y para funcionar normal necesita calcio y tira de sus propias reservas de calcio que están en el hueso. Podemos provocar osteoporosis. Y luego también hemos visto que influye en el normal funcionamiento del aparato, sistema cardiovascular, inmune, procesos inflamatorios, ¿vale? O sea que realmente, incluso, como he dicho, parece ser una pequeña relación con determinados procesos de infección. Así que, como digo, en definitiva podemos decir que la vitamina D hace que el cuerpo funcione normal. En el momento que la tenemos baja, hay cosas que no funcionan bien. Así que la suplementación con vitamina D sería una de las cosas que en estos momentos, para casi todo el mundo, estaría recomendado. Y yo no vendo vitamina D, ¿vale? No me dedico a eso, simplemente es una recomendación que sería interesante tener en cuenta hoy en día. Y recordar todos estos alimentos que son fuentes de vitamina D, sobre todo el pescado azul, ¿no? El pescado, pues bueno, aquí la mayoría de la gente consume menos pescado del que debería. Somos más de carne habitualmente que de pescado, ¿vale? Por lo tanto, bueno, en definitiva, bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Vamos con las preguntas del chat, ¿vale? La charla hoy en general es una charla breve, así que vamos con las preguntas. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia que hacerme, me podéis ir escribiendo, ¿vale? Por ejemplo, para esta pregunta que tenemos aquí, María, ¿los lácteos mejor sin desnatado? Vale. ¿Y qué pasa con las calorías? Vale. A ver, en un lácteo entero, por ejemplo en la leche, en un vaso de leche podríamos tener bueno, en torno al 4% de grasa, ¿vale? Nuevamente, así haciendo un poco de memoria. En un vaso normal
ese 4% de grasa, por ejemplo, podría significar unos 10 gramos de grasa. Eso no supone un exceso de calorías muy grande, o sea, no es mucho. O sea que la grasa de la leche no es una grasa que relacione con ningún tipo de problema de salud y, y tampoco aumenta mucho las calorías. Quizá en el queso sobre todo si es curado o semicurado, sí que es un alimento más calórico, a lo mejor hay que tener un poco de cuidado con la cantidad. Pero si ponemos en una balanza el no tomar grasa, subir un poco las calorías, pues peor, ¿no? Es peor al final una dieta muy baja en grasa. Una de las principales consecuencias que tiene es que la vitamina D se absorbe menos todavía. O sea, si ya de por sí solemos llevar una dieta pobre en vitamina D, si encima bajamos la grasa de la dieta, disminuimos más todavía la absorción de vitamina D. O sea, la poca que tomemos nuestro cuerpo no la va a asimilar. Con lo cual, yo siempre digo, una dieta rica en fruta y verdura, esa es la base de toda dieta, salvo pequeñas excepciones, pero esa es la base. Si cumplimos con esa base, no tenemos por qué tirarnos a productos desnatados. O sea, no tiene ningún sentido. Insisto, siempre hay excepciones, ¿no? Lógicamente que les va a venir mejor un desnatado, pues, por cualquier problema digestivo, cualquier cosa que ya sería específico para cada persona. Pero a nivel general, siempre es mejor tomar los alimentos normales o algún desnatado ocasionalmente, no hay ningún problema, pero que no sea la tónica general, por lo que digo, al final las vitaminas liposolubles, la D, la A, la K, la E, son vitaminas que se absorben junto con la grasa de la dieta. O sea, que quitar la grasa de la dieta podría provocar un déficit tanto de esta vitamina como de otras. No sé si tenéis alguna otra pregunta, alguna duda o alguna sugerencia, algo que se me esté quedando en el tintero. Pero bueno, como veis, es un tema que está a veces ni se nos pasa por la cabeza, pero está muy de actualidad por eso, porque ya de por sí eh, somos quizá más propensos a pesar de que hace mucho sol. Bueno, últimamente no, siempre está lloviendo, pero habitualmente aquí tenemos 300 días de sol al año. Pero culturalmente sí que es verdad que la tendencia natural es a buscar la sombra, con lo cual no nos da directamente la radiación ultravioleta en la piel. Y esa es una de las explicaciones de por qué en una zona como esta tenemos los niveles de vitamina D tan bajos. Luego hay otras explicaciones, también he llegado a leer que las zonas donde, porque eso sí que es verdad, sí que está publicado, que el tono de color de piel, también, el tono, cuanto más morena es la piel, menos vitamina D produce. ¿Vale? También tiene cierta lógica. Entonces, ahí sí que eso sería otra de las cosas que explicarían por qué la gente del norte, de los países del norte, con la piel mucho más clara y viviendo en zonas donde hace muy pocos días de sol, pues realmente no tienen menos vitamina D que nosotros. De hecho, tienen los niveles más altos. Y quizás sería una de las explicaciones, aparte de una dieta más rica en pescado. Por otro lado, son capaces de, con menos radiación solar, producir más vitamina D por el tono de color de la piel. En nuestro caso, pues como en general somos un poco más morenitos, pues quizá producimos menos vitamina D por eso, por la diferencia del tono de la piel. Pero bueno, sí que es verdad que yo tiraría más porque tampoco la diferencia de tono de color de la piel tampoco es tan grande, entonces yo tiraría, más bien me iría por el tema cultural, por el tema de que en el norte, en cuanto sale el sol, la gente sale a la calle, quien puede, ¿no? Pero suelen salir, y nosotros lo contrario, nosotros huimos del sol. También es verdad que cuando estamos a 40 grados no nos queda otra. Vamos a ver, ahí tenemos una pregunta de Lina. A ver, tenemos más preguntas. Un momento. Vale, Juan Ignacio.
Vale, sería una sugerencia para hablar del colesterol. Vale, bueno, ese es un tema que está también a la orden del día, la verdad. La prevalencia de colesterol es altísima. No es que, o sea, como no han colocado unos niveles bastante más bajos de lo que estaba hace tiempo, es muy difícil estar por debajo de los niveles que nos han puesto como buenos hoy en día. Entonces, claro, mucha gente tiene los niveles altos y a veces nos asusta más de lo que debería, porque el colesterol por sí solo no es un problema de salud, o sea, si no va asociado a otros factores. Pero normalmente sí que es verdad que el colesterol suele ir asociado a otros problemas que al final se van sumando. Y sí, es un tema interesante, lo tendremos en cuenta para próxima, para la próxima charla. Lina nos pregunta sobre a ver, si los bebés hay que darle suplemento de vitamina D a los bebés. Vale. Vale, ahí ya concretamente en bebés, como no quiero patinar, ¿vale? Esa pregunta sí que la dejaría o bien para el pediatra o bien para nutricionistas más especializados que hay, es más especializado en, en población infantil, ¿vale? En pediatría. Y en principio, yo ya diría de antemano, hasta donde yo sé, que insisto, no me quiero extralimitar para no equivocarme, hasta donde yo sé, bebés hasta 1 año, en principio no. No porque los primeros 6 meses, como bien sabes, mejor que yo, los primeros 6 meses es lactancia, sí o sí, exclusiva, si puede ser materna, mucho mejor, lo que se le está transmitiendo al bebé. Y lactancia exclusiva hasta los 6 meses y muy recomendada, muy recomendada hasta el primer año de vida. Con lo cual, con esa, con esa lactancia, en principio, no hace falta nada más. O sea, ya el tema de la suplementación se debería valorar más adelante. Más preguntas. Mejor con protección solar o sin protección. Vale, eso es como también he estado leyendo del tema. Claro, lógicamente, a mayor exposición, mayor síntesis de vitamina D, pero podemos tener problemas relacionados con, con la radiación solar, ¿no? Pues, eh, realmente, con las recomendaciones que he dicho al principio, de que con 20 minutos, 20-25 minutos es suficiente, no sería necesario la protección solar, porque, lógicamente, cuando el índice de radiación es muy alto, sí que es verdad que no es que tengamos que ponernos protección solar, es que directamente no nos tenemos que exponer al sol, por ejemplo, a las 12 del mediodía. Ahora, en estas fechas que están entrando, que ya la radiación es muy alta. Entonces, aprovechar el sol de la mañana, que está un poco más inclinado y la radiación no es tan alta, o bien ya más al atardecer, ¿no? Que son las horas que la radiación es mucho más baja. Y como digo, son 20 minutos, 20-25 minutos que no hace falta estar más tiempo. Sí que es verdad que, como he dicho antes, si nos exponemos todo el cuerpo al sol, mucho menos tiempo tendremos suficiente. Si solamente exponemos los brazos o la cara, claro, vamos a tener que estar mucho más tiempo exponiendo esas zonas para que se produzca la misma cantidad, o a lo mejor ni llega a producirse esa cantidad necesaria de vitamina D. Por lo tanto, mi recomendación sería esos 20-25 minutos diarios, pero la mayor parte posible del cuerpo que se exponga directamente al sol. A veces, pues bueno, es difícil porque hace frío o por el motivo que sea. Pero bueno, quien tenga una ventana o un balcón o lo que sea y tenga la posibilidad de aprovechar esos 15-20 minutos diarios, sería conveniente de exponerse. O sea, pero insisto, en más de media hora tampoco se recomienda más de media hora. Por eso la protección solar tampoco la veo
muy, muy necesaria. Lo que sí que desconozco, ¿vale? Que tendría que leerlo, tendría que buscarlo, es ver si utilizar protección solar disminuiría esa producción, ¿vale? Eso ya no lo sé. Si, si, si produciríamos menos vitamina D echándonos crema. Creo que no. En principio creo que no, pues, pero tendría que asegurarme para poder afirmarlo. Vamos a ver. Bueno, comenta Lina, vale, que se da el suplemento, se da dentro del protocolo, ¿vale? Pues fíjate, lo que he comentado, que quizá eso era más para alguien más, o bien para pediatra, o bueno, como ella misma ha dicho, ¿no? Que asesora de lactancia. Pues como digo, como te he dicho, hasta donde yo sabía para no patinar, es lactancia exclusiva, pero bueno, si realmente se da por protocolo, está claro que más vale que sobre que no que falte. Si está dentro del protocolo la suplementación en bebés, es porque no hay ningún problema ni ningún efecto adverso. O sea que, como digo, ahí ya cuando se trata de un tema en el que hay otros especialistas eh, que realmente están mucho más actualizados que yo, lógicamente siempre aviso, ¿no? Que ya mi opinión deja de ser la principal y pasa a ser secundaria. Totalmente de acuerdo, ¿vale? Con que se dé el suplemento, insisto, porque si está dentro del protocolo de lactancia es porque no hay ningún problema ni ningún efecto adverso. Bueno, no tenemos más preguntas. Bueno, pues un poco en resumen, ya para ir terminando, un poco recordar un poco el principio de la charla. Las dos formas que tenemos de adquirir vitamina D, la dieta. Como habéis visto, el principal alimento que aporta vitamina D es el pescado azul, ¿vale? Pescado blanco muy, muy poco, muy poco. El azul sí que aporta suficiente, sobre todo el atún. Parece ser que es el que más aporta. Aún así, cuidado con el atún, no vayamos ahora a abusar del atún, sobre todo de lata. Bueno, en general, da igual, el atún fresco o en lata, porque es un pescado que viene casi el 100% prácticamente del atún, viene contaminado con mercurio. O sea que al final todo en su justa medida. Una ración de vez en cuando no pasa nada, pero no vayamos a comer atún todos los días porque para arreglar un problema no vayamos a provocar otro. ¿Vale? El mercurio, una vez que llega a nuestro organismo, ¿vale? Se mimetiza, o sea, se mimetiza con nuestro organismo y pasa a ser una molécula que hace muchísimo daño. Se puede acumular en el cerebro y puede provocar problemas casi, casi que peores que el hecho de comer menos pescado. De todas formas, pescado azul de pequeño tamaño no provoca ese problema. Así que, como digo, no abusemos ni del atún ni del emperador, que son los que más mercurio tienen. Y si hay que comer pescado azul, pues más bien, si hay que abusar, más vale abusar de los pescados pequeños. Vaya, las sardinas, ¿vale? Todo esto, los boquerones, esos no tienen ese problema. El salmón casi que tampoco, ¿vale? O por lo menos en menos cantidad. Luego, bueno, pues como decía también a modo de suplementación, pues bueno, mm, uno de los suplementos más útiles ahora mismo pues puede ser ese, de la vitamina D. En épocas de menos exposición solar, pues suele compensar bastante bien gran parte de los requerimientos que nuestro cuerpo tiene. Y nada, bueno, parece que no hay más preguntas. Nada, como decía, vamos a ver, una última pregunta. Caballa en aceite vegetal.
Pues las de conserva, yo, bueno, corregidme si me equivoco, creo que no hay, o no la he encontrado yo, que vaya en conserva natural. O sea, si la hubiese al natural, perfecto. Si no hay al natural, en aceite de oliva. ¿Vale? Tenemos la opción, eh, aceite de oliva o bien un aceite del montón, siempre mejor en aceite de oliva. Va a ser, va a ser mejor opción. De mucha más calidad el aceite de oliva, aunque no sea virgen, pero siempre va a ser mejor que un aceite vegetal de semilla o de girasol. ¿Vale? Y si hubiese al natural en conserva, pues sería la mejor opción. Pero bueno, como opción válida, fácil de encontrar, caballa en aceite de oliva, que es de encontrar y está bien. Suele ser, vale, como me están diciendo, suele ser en aceites vegetales más fácil de encontrar. Sí, pero bueno, particularmente aquí, bueno, nada más en cualquier supermercado, realmente no es difícil encontrar caballa en aceite de oliva. No, no es nada. Puede ser que esté agotado puntualmente, pero a ver ahí, o sea, no debe haber ningún problema. Pero aún así, la mejor forma es comprar el pescado como tal, ¿vale? O bien fresco o bien congelado, pero mejor que en conserva, pero bueno, aún así las conservas también. Bueno, pues ya para ir terminando, nada, muchísimas gracias por pasar este rato conmigo. Me quedo con la sugerencia para la semana que viene o para otra. El tema del colesterol también es un tema que, que da mucho juego, porque al final le toca a mucha gente. Y nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Un saludo.